Bienvenidos a nuestro primer estudio bíblico del 2023, donde estaremos escudriñando el tema de la justificación de vida para toda la humanidad en el Nuevo Testamento. Felicidades a todos, aunque yo no celebro la Navidad porque he descubierto que son fiestas llenas de paganismo, pero respeto a todos los que la celebran. Sin embargo, mis queridos amados, es mi responsabilidad dejarles saber que Pablo nos enseña en Colosenses 2:8 que no nos dejemos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, o mejor dicho, en aquello que da una impresión falsa con el fin de engañar según las tradiciones de nosotros los hombres. Y recordarles que tendremos que darle cuenta a Dios por todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo. La pregunta es, ¿en realidad el plan de Dios es salvar a toda la humanidad? Esa es la pregunta. ¿El Mesías murió por la iglesia solamente o por toda la humanidad? El apóstol Juan revela que Dios es amor, es decir, la esencia del verdadero amor. Por otro lado, también nos han enseñado que una de las cosas que Dios no puede hacer es dejar de amarnos. Dice Pablo que nada nos apartará del amor de Dios. Estamos claros en eso. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, y ese todo el mundo se refiere a toda la humanidad. Y dice Juan que por causa de ese amor que Dios tiene por la humanidad, nos ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio. En otras palabras, en sustitución de toda la humanidad, ya que toda la humanidad por causa de Adán y Eva heredó esa naturaleza pecaminosa. Y la consecuencia del pecado es muerte. Es decir, que el pecado de Adán y Eva como consecuencia de un engaño, no por algo que se haya iniciado en el corazón de ellos, sino que Satanás los sedujo con engaño por medio de sus mentiras. Este pecado trajo como consecuencia una sentencia de muerte, y esta muerte, aunque la Biblia no registra el término muerte eterna, es precisamente la muerte a la que Dios se está refiriendo. Muerte eterna significa que no volverá a la vida. Se muere y ahí termina todo. Eso es muerte eterna. Pero eso, amados, no era el plan de Dios. Satanás intenta sabotear el plan de Dios creyendo que su plan saldría victorioso sobre el plan de Dios. Sin embargo, en el plan eterno de Dios, ya esta caída del hombre y su restauración estaba contemplada desde antes de la creación. ¿Por qué razón? Porque si el hombre muere eternamente, entonces, ojo con esto, Satanás hubiera salido airoso o victorioso sobre Dios. Y esto, mis queridos hermanos, si usted no lo entiende, no entiende nada del plan de Dios. Y Juan revela que el Mesías fue dado en sacrificio en sustitución de toda la humanidad. Si el pecado de Adán y Eva trajo consecuencias universales, es obvio que la obra de salvación realizada por el Mesías en la cruz del Calvario también tiene consecuencias universales, ¿verdad? ¿Cuál es el problema aquí? Que no hemos entendido que el plan de Dios incluye un reino y un pueblo para ser reinado. Y esto es lo que nos revela Ezequiel 34, 23, 25. Dice que Jehová levantará un pastor, su siervo David, que en este contexto ilustra a la iglesia. Y este pastor pastoreará a todas las ovejas, entiéndase, a Israel y a Judá. Y esta es una profecía que se cumplirá en la iglesia. Es aquí donde radica toda la confusión
que nadie se ha dado a la tarea de descubrir ese plan perfecto de Dios para la humanidad. En Juan 3, 17, Jesús lo explica claramente y vamos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, y lo voy a explicar rapidito. El Hijo fue dado para que creamos en él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por tanto, todo aquel que cree no pierde el reino. Eso es lo que significa no se pierda. Y todo aquel que no cree se pierde. Es decir, pierde el reino, amados. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condena de muerte que había sobre ellos y también de la ira de Dios. Pero todo esto lo descubriremos en este estudio bíblico profundo. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo para Biblia Estudio TV, desde el corazón del mundo, Puerto Rico, tu canal del Evangelio del Reino. Antes de empezar, quiero darle las gracias a todos esos hermanos que han escrito por WhatsApp pidiendo oración y solicitando información acerca de nuestros estudios. Estamos orando por su petición y también hemos incluido su número en el grupo selecto de Biblia Estudio TV, donde estarán recibiendo como primicias cada vídeo que subamos a las redes sociales. Los que están en este grupo son los primeros que van a tener estos estudios para que los vean y sean ministrados por ellos. Un abrazo para todos. Y si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le exhorto a que se suscriba y apriete la campanita, apriete el botón de me gusta, porque de esta manera nos ayuda a difundir este mensaje a toda la humanidad. Y adelante entonces con el estudio. Bueno, el 2023 da inicio al último periodo antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y si usted quiere saber de lo que hablo, la historia de José y los 7 años de hambre nos lo muestra con perfecta claridad. Yo exhorto a que dedique tiempo y escudriñe esta historia profética. Tiempos donde estaremos experimentando angustias, persecución, hambre, inflación, desesperación, plagas, terremotos, tribulaciones. Y como si eso fuera poco, Satanás va a implantar su gobierno autoritatorio, su religión autoritatoria por medio de leyes de sometimientos. Control total de nuestras vidas, de nuestras finanzas y nuestras libertades. Y esto no lo digo para atemorizarlos, porque ya la iglesia y el mundo están atemorizados por el sistema con sus mentiras, con sus engaños y falsedades, sino lo digo para que empecemos a despertar de ese sueño de vanidad que el mundo ha vendido a la iglesia. Libertarnos de ese temor que el mundo ha infundido en toda la humanidad y nos aferremos a las promesas de Dios en su palabra, que esas son nuestras verdaderas realidades, amados. La iglesia tiene que prepararse para plantarle cara a la autoridad de Satanás. De la misma manera en la que él le plantó cara a la autoridad de Dios
por medio de esa actitud llamada Nimrod en el Antiguo Testamento. Estamos viviendo el último tiempo del fin del mundo. Y el mismo Jesús nos revela en Mateo 24 que cuando veamos todas estas cosas ocurrir, levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca, amados. Y confiemos porque la iglesia que vive en Cristo y obedece a Cristo ha vencido al mundo. Y entendiendo esto, continuamos con el estudio. El tema de la justificación de vida para toda la humanidad tiene su origen en el huerto de Edén, confirmado a Noé y afirmado en Abraham, Isaac y Jacob. Dios mismo sacrifica 2 corderos en sustitución temporera de Adán y Eva y en toda la humanidad, sustitución de todos, ya que en Adán y Eva se originan todas las descendencias, y esto lo encontramos en Génesis 3:21. Estos sacrificios cubrían de la condena de muerte a Adán, Eva y a toda la humanidad temporalmente, hasta que en el tiempo señalado el verdadero Cordero de Dios, el cual fue inmolado desde antes de la creación, haga su aparición, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Es decir, que el Mesías fue dado para reconciliar todas las cosas, toda la humanidad, toda la naturaleza vegetal, la naturaleza marina, la naturaleza animal, en fin, todo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, según nos revela Colosenses 1 del 19 al 20. Y aunque no voy a tocar este tema, pero Pablo revela bien claro que Cristo vino a reconciliar todas las cosas en la tierra como las que están en los cielos. Y si usted es sabio, entendido y no está condicionado con las estructuras teológicas, podrá entender cuáles son esas cosas que están en los cielos. Pero se lo voy a dejar para que ustedes mediten en esto. Ahora bien, las pieles usadas por Dios para cubrir la vergüenza de Adán y Eva simbolizan a la justicia del Cordero inmolado, o más bien simboliza la obra realizada por el Cordero inmolado en la cruz a favor de Adán, Eva y de toda la humanidad. Esas vestiduras de justicia simbolizan a la sangre del Cordero inmolado, a Jesús, el Mesías prometido, que es la que nos limpia de todo pecado. Es decir, que desde el huerto ya Dios nos revela su plan de redención y expiación a favor de toda la humanidad, el cual es el tema central de todo el mensaje y el consejo de Dios para toda la humanidad por medio de su palabra. Desafortunadamente, este tema de la justificación de vida para toda la humanidad, cual nadie ha enseñado, ningún teólogo, ningún maestro, ningún líder, ningún pastor, este tema como que ha sido desechado de la Biblia. Sin embargo, amados, este tema es enseñado por Pablo en todas sus cartas. Búsquenla. Sucede que es un tema que la iglesia no ha querido reconocer porque los teólogos han programado sus mentes con falsas creencias creadas por medio de estructuras teológicas que se rebelan contra la verdad absoluta, dejando fuera esta enseñanza bíblica. Jesús también enseñó acerca de la justificación de vida para toda la humanidad. Hoy vamos a descubrir qué nos revela la Escritura acerca de este tema considerado tabú en nuestras iglesias. Y de primera instancia voy a revelar el fundamento sobre el cual los teólogos han construido una enseñanza que se revela contra la verdad bíblica, una estructura teológica que le planta cara a la autoridad divina. La estructura teológica
que se ha encargado de desviar la verdad de Dios para toda la humanidad es, y esto quiero que lo escuchen bien, ese fundamento que sostiene todas las teologías que se enseñan en nuestras iglesias son los términos infierno y cielo. Y aunque sé que esto que digo decepciona, irrita y enfurece a mis amados hermanos en Cristo, quiero decirles que a mí también me irritó cuando descubrí esta verdad en las Escrituras. Los entiendo perfectamente porque me sentí igual que ustedes. Pero el Señor ha puesto una carga, una responsabilidad en mi corazón. Y es necesario obedecer al Señor y enseñar toda su verdad sin quitarle ni añadirle. Estas dos palabras han distorsionado todo el mensaje de Dios para toda la humanidad. Estamos hablando de la teoría de vida en el infierno cuando mueren en pecado y la teoría de vida en el cielo cuando mueren en Cristo. Ambas son teorías por cuanto no tienen fundamento bíblico para sostenerlo. Los teólogos han tomado uno que otro texto de aquí y de allá fuera de contexto para tratar de sostener esa teoría. Una estructura teológica engendrada en la simiente de Satanás. Si usted encuentra los textos que verdaderamente justifiquen esta doctrina, por favor, déjeme saber, se lo voy a agradecer grandemente. Y por favor, no traigan a relucir 1 Corintios 5:8 ausentes del cuerpo y presentes al Señor, porque ese texto es mencionado dentro del contexto de la resurrección y no se refiere a vida en el cielo como los teólogos enseñan en las iglesias. Nadie, absolutamente nadie se va a presentar delante de Dios sin su juicio. Tanto la iglesia resucitada en cuerpos incorruptibles como los gentiles rebeldes a los mandamientos de Dios en cuerpos corruptibles. Esto es bien claro que lo entiendan. Ok, continuamos. Estamos desenmascarando las teorías falsas de la vida en el infierno y cuando terminemos empezaremos a desenmascarar las teorías falsas de la vida en el cielo. Estas son pseudo doctrinas que no fueron enseñadas por Jesús, ni por Pablo, ni por los apóstoles, ni tampoco se registran en las escrituras del Antiguo Testamento, amados. Y si algo no se registra en el Antiguo Testamento, no puede aparecer registrado en el Nuevo Testamento, ya que el Antiguo Testamento es tipo, sombra o figura del Nuevo Testamento. Es como si dijera que Dios nos revela la sombra de nosotros mismos mediante el Antiguo Testamento. Y esto voy a tratar de explicarlo a ver si lo entienden. Yo sé que ustedes son inteligentes. En el Antiguo Testamento existen 4 figuras: Israel, el sacerdocio, los enemigos de Israel y la tierra prometida. Luego de la salida de Israel de Egipto, la historia se centraliza en estas 4 figuras. En el Nuevo Testamento, de igual manera, existen 4 realidades: la humanidad, la iglesia, Satanás y el reino espiritual de Jesús. Es decir, que la humanidad es la realidad de Israel, la iglesia es la realidad del sacerdocio, Satanás es la realidad de los enemigos de la humanidad y por último, el reino espiritual de Jesucristo es la realidad de la tierra prometida. Si usted logra entender esto que acabo de revelar, le aseguro que usted entenderá toda la escritura. Es de esta manera en la que Dios me guió para entender toda la escritura. Y esto que voy a decir, lo digo para reconocer la sabiduría de Dios y darle gloria. Y honra por hacerme entender, enseñarme por dónde debo de andar y por fijar sus ojos sobre mí. Una vez yo entendí esto y lo incorporé en mi corazón, a partir de ese momento no hay
básicamente texto, profecía, historia, simbología, numerología, que el Señor no me haya dado el entendimiento para interpretarla, mis amados. Y ese honor es de Dios. Tenga siempre en mente lo que acabo de revelar. Ahora bien, quiero explicar nuevamente el origen de este término infierno. Este término se origina en la mitología griega. Viene de Babilonia, Egipto, Mesopotamia, la cual influyó en la tribu de Judá durante el dominio de Grecia y continuó durante el dominio de Roma y desafortunadamente ha continuado hasta hoy. Este término hace referencia a un supuesto inframundo creado por las mitologías que dicen que existe y que este inframundo está creado con dos departamentos, uno para las almas que han sido justas o obedientes a la ley y otro para las almas injustas, ¿verdad? Las que no son obedientes a la ley y donde son atormentadas allí con fuego. Esa era la creencia de los fariseos, los líderes religiosos durante el ministerio del Mesías. Ahora bien, esto lo puede corroborar en el libro La Guerra de los Judíos, escrita por el jefe de la primera guerra judío-romana en el 66 después de Cristo. Joseph B. Matiliahu, mejor conocido como Tito Flavio Josefo. Este término es usado para sustituir el término Seol en el Antiguo Testamento al término Hades en el Nuevo Testamento y aprendimos que estos dos términos son sinónimos y que significan sepultura o más bien el lugar donde se entierran los cuerpos de los que mueren hasta que sean resucitados en la segunda venida de Cristo para ser juzgados. Y también se usa para sustituir el término Gehenna o quemadero de fuego, el cual fue usado por Cristo para ilustrar el castigo como resultado del juicio a ejecutarse en su segunda venida. ¿Ven? Esta sustitución se origina en las traducciones a nuestro idioma español originado por Francisco de Encina en el 1543 y luego Casiodoro de Reina utilizó este Nuevo Testamento como base de su traducción de la Biblia completa en el 1569. Y todos conocemos las revisiones subsiguientes por otros escritores bíblicos como Cipriano de Valera. ¿Ven? En estas traducciones del griego al español es que surge este término infierno, el cual se usa en sustitución de los términos que ya antes mencionamos. Y como dije anteriormente, esta sustitución es intencionada y tiene como propósito desviar el mensaje o el texto recibido, desviarlo para que de esta manera el texto recibido sea eliminado y en su lugar redirigirlo a otro significado, el cual es totalmente opuesto o diferente al significado original. Esto se logra por medio de la lingüística, que es el fruto de un cambio de paradigma, es decir, un cambio de pensamientos. Amén. En otras palabras, que si usted quiere imponer una creencia en la sociedad, usted lo puede lograr. Y voy a traer un ejemplo actual. Todos conocemos el término sexo para diferenciar entre el masculino y el femenino, ¿correcto? Pero ahora se ha sustituido por género, que tiene un significado totalmente diferente al de sexo. El término sexo hace diferencia. El término género no hace diferencia. Por medio de esta sustitución, el sistema moldea las mentes de la población por medio de anuncios publicitarios, programación predictivas, hasta que nuestros pensamientos lo aceptan, lo incorporan y cambian entonces nuestro paradigma, nuestro sistema de pensamiento. Lo mismo sucede con este término infierno, amados.
que es una teoría que enseña que las almas que son pecadoras al morir salen del cuerpo y se van a ese lugar de castigo en fuego por toda la eternidad. En sustitución del término Seol, Hades, que la Biblia enseña que es el lugar donde nuestros cuerpos son sepultados hasta que sean resucitados para enfrentar el juicio de Dios. Definiciones totalmente diferentes, mis queridos hermanos. El castigo del pecador no puede ser patente hasta que haya sido procesado por el juicio de Dios. Y ese juicio, como nos revela la verdad de Dios en Hebreos 9:27, y nos dice que de la manera que está establecido para los hombres, ¿establecido por quién? Establecido por Dios. Que los hombres mueran una sola vez. ¿Por qué una sola vez? Porque esa única vez se refiere a nuestra muerte física o a nuestro descanso físico. Esa es la única vez que vamos a morir. Y este término muerte se refiere al descanso. Pero para Dios la muerte no existe. La muerte existe para el vivo, no para el que está descansando en la tumba. Y explico. Cuando la persona muere, si usted no lo sabe, el tiempo se detiene para el muerto hasta el retorno de Cristo para ser resucitado. No existe el tiempo para los muertos. El tiempo existe para nosotros los que estamos vivos o los que vivimos. Adán tiene más de 5.970 años de muerto para nosotros los que vivimos. Pero cuando Adán resucite, será como si se hubiera dormido y despertado la mañana siguiente. Porque la muerte es un cerrar y un abrir de ojos. Cuando Adán resucite, será igual que cuando el último hombre muera. Es decir, no existe el tiempo para ellos. Es por esta razón que la Biblia nos revela que bienaventurado es el que muere en Cristo, porque él despertará en Cristo. Sin embargo, el que no muere en Cristo resucitará también sin Cristo. Y tanto uno como el otro nos presentaremos a juicio, ya sea para vida eterna o para sufrir pena de eterna perdición. Pablo nos revela que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo o ante el trono blanco que revela Juan en Apocalipsis. Ambas ilustraciones hacen referencia al mismo juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que después que el hombre muere, y el término después puede ser más tarde en el tiempo o un momento no muy lejano, o también podría significar inmediatamente. En otras palabras, que el hombre muere y tiene que esperar a ser resucitado para ser procesado por el juicio de Dios. Y este juicio de Dios será conforme a nuestras obras, ya sean buenas o malas. Dice Pablo en 1 Corintios que nuestras obras serán probadas por el fuego. ¿Cuál fuego, amados? El fuego consumidor de Dios. Ese es el secreto que Satanás no quiere que sepas. Nuestras obras serán reveladas por el fuego de Dios. Si usamos oro, plata o piedras preciosas, el fuego la declarará. Pero si usamos madera, heno u hojarasca, también el fuego la declarará. Y Pablo nos revela algo en este texto que nunca nadie nos ha enseñado. Pablo dice que si la obra permanece intacta, recibirá recompensa. ¿Cuál recompensa? El reino, amados. Pero también dice que si la obra se quemare, sufrirá pérdida. ¿Qué perderá? Perderá el reino, mis amados. Sin embargo, Pablo le da esperanza a esos que sus obras se queman. Serán salvos
aunque así por el fuego. Es decir, que esas personas tendrán que enfrentar el castigo en el fuego por tiempo determinado. ¿Con qué propósito? Para que sean purificados por medio del fuego y sean limpios de sus iniquidades y puedan entonces ser restaurados delante de Dios nuevamente por medio de su perdón. Y usted se preguntará, ¿de dónde saca este individuo esto? Pues de la Biblia. Ella es su propio intérprete. Y vamos a leer unos pasajes de Ezequiel. Solamente escogí Ezequiel, por ahora hay otros muchos, aunque no voy a leer todos los pasajes, pero sí voy a dar para que ustedes mismos corroboren esto que estoy enseñando hoy. Apunten estos capítulos de Ezequiel. Capítulo 37, Valle de los Huesos Secos y la reunión de Judá. Perdón, lea también capítulo 24, 36, 37. Es más, lea todo Ezequiel, Oseas, Jeremías, Isaías, Zacarías y todos los profetas. Todas estas profecías hablan de la justificación de vida para toda la humanidad. Y el texto que voy a leer es el texto 19 y vamos a leerlo. Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros. Y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Ahora bien, y voy a explicar este texto rapidito. Esto lo profetiza Ezequiel para el final de los tiempos. Dice Jehová que va a unir a las 10 tribus de Israel con la casa de José y lo va a poner entonces con Judá. Es decir, que va a hacer de toda la humanidad un solo pueblo. Ya no estaremos divididos como ahora, uno por acá, otro por allá y diferencia. Y no voy a leer otro texto, y voy a leer otro texto que se encuentra en Ezequiel. Y este texto pertenece a la parábola de la olla hirviendo en el capítulo 24. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre, solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmundicia, en tu inmunda lujuria padecerás porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado. Vendrá y yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras juzgará, dice Jehová el Señor. Y voy a explicar esta metáfora que Dios usa para el castigo. Voy a tratar de hacerlo, ¿verdad? La olla, cuando la ponemos al fuego vacía, el fondo se quema, como todos sabemos. Y esto produce lo que llama herrumbre, es decir, un sucio difícil de quitar. Esa herrumbre en esta metáfora ilustra las inmundicias de Israel y de Judá o del sacerdocio, como ya sabemos. Recordemos que Judá es la tribu escogida por Dios para cumplir sus propósitos con el sacerdocio o con la iglesia, que es nuestro tiempo. Es decir, que por más que se trate de quitar ese sucio de la olla, es muy difícil. Sin embargo, Dios revela que solamente con el fuego esa herrumbre o inmundicia puede ser quitada. Y tanto Israel como Judá tendrán que ser limpiadas de sus inmundicias por el fuego. Y aclaro, no quiero decir que toda la iglesia va a pasar por el castigo del fuego. Van a pasar por el castigo del fuego los que sus obras sean quemadas, tanto la iglesia como los gentiles pecadores, porque no fueron obedientes al evangelio de Jesucristo. Esta iglesia es la que participa en tradiciones del mundo,
hace amistad con el mundo, es imitadora del mundo, son conformados a este mundo y todo lo que tenga que ver con este mundo. Esa iglesia no va a heredar el reino. Todas las profecías hechas a Judá y a Jerusalén son para la iglesia. Todas las profecías hechas para Israel son para la humanidad gentil. Todas las profecías hechas a los enemigos son para Satanás. Y de estas profecías hablaremos en un estudio exclusivo para Satanás. Esto es lo que nos revela Jesús en Juan 5:29 y dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ambos grupos resucitaremos, uno detrás de otro, y esto es lo mismo que nos revela Daniel 12:2. Dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Daniel aquí también dice que ambos grupos serán despertados o resucitados del polvo de la tierra. Ni Jesús ni Daniel dan indicio de que los muertos bajan del cielo ni suben del infierno. Y esto es lo que nos revela también Ezequiel 37:12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Qué nos revela el texto? ¿Qué dice Dios que hará? Dice que abrirá los sepulcros y los hará subir de la sepultura. No dice que almas bajarán del cielo a incorporarse a los cuerpos ni del infierno a subir. Esto es una falsa enseñanza. Juan, en Apocalipsis 20:13, revela que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, es decir, la tumba, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, mis queridos hermanos. Y el verso 12 dice que dos libros fueron abiertos. El libro de la vida, es decir, el libro de nosotros, y también el libro de los que iban al castigo eterno, o de eterna perdición. Juan no dice que iban a muerte eterna. Expresión, como dije, que no está registrada en la Escritura. Dice que irán al lago de fuego, que es lo mismo que el Gehenna o el quemadero de fuego utilizado por Jesús. Y Juan lo llama la muerte segunda. Ahora bien, nos encontramos entonces con textos, un poco difícil de discernir. Estos textos de Apocalipsis han sido uno de los más debatidos entre los teólogos y los maestros de la Biblia. El estudio de Apocalipsis 20 merece un estudio minucioso, comprensivo y objetivo y completo. Por tanto, vamos a entrar en el estudio profundo de Apocalipsis 20 ya mismo. Pero este estudio será realizado en el próximo video. Amén. Voy a dar por terminada esta parte del estudio de la justificación de vida para toda la humanidad. El estudio no ha terminado. Voy a hacer un alto para traer el estudio de Apocalipsis 20 acerca de los 1000 años. Una vez terminado el capítulo 20, nos incorporamos nuevamente en la justificación de vida para toda la humanidad en el Nuevo Testamento. Todavía faltan muchos textos bíblicos por escudriñar que nos revelan esta enseñanza bíblica. Yo invito a todos mis hermanos a sacar tiempo para escudriñar las Escrituras. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y la iglesia hoy más que nunca tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Yo exhorto a que analicen este tema de la justificación de vida. Escudriñelo, estúdielo, medítelo, busque la dirección del Espíritu, suelte cualquier entretenimiento que le impida dedicarle tiempo al estudio de la palabra, pero métase a estudiarla. Dice el Señor que su pueblo
perece por falta de conocimiento. Hay un reino esperando por nosotros, mis queridos hermanos. Una herencia. ¿Vamos a perder el reino por estar pendiente a las cosas de este mundo? ¿Vale la pena sacrificar lo eterno por lo perecedero, mis queridos hermanos? Recuerde compartir este estudio bíblico con todos sus contactos. Escríbanos a WhatsApp al número que aparece en pantalla con sus peticiones, sus preguntas, puntos que no entiendan de este estudio. No me saquen de contexto, por favor. Y con mucho gusto les responderé y aclararé sus dudas. Y además serán parte del grupo selecto de Biblia Estudio TV para recibir estos estudios, estos videos como primicias por su patrocinio. No te pierdas el próximo video que ya viene de camino. Recuerdas que entramos en el capítulo 20 de Apocalipsis, los 1000 años, y luego continuaremos con la justificación de vida en el Nuevo Testamento. Dios le bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo.